Los anticoagulantes son un tema bastante complejo de entender, pero hoy vamos a hacerlo bastante sencillo. Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Javier Flores, mejor conocido como Farmacotips, y hoy te expliqué este tema bastante complicado, pero antes de empezar, te recuerdo que tienes que suscribirte a mi canal, déjame un like y comentario para que haga más videos y que, obvio, tú sigas aprendiendo. Así que sin más que empezar, ¡vamos! Dentro de los temas que vamos a aprender, tenemos la definición de los anticoagulantes, clasificación, mecanismo de acción. Y mucho ojo porque primero quiero clasificarlos de acuerdo a su vía de administración para luego explicárselos por el mecanismo de acción. Las heparinas sintéticas y los anticoagulantes orales. En relación a la hemostasia, tenemos la primaria y la secundaria. La primaria mediada por las plaquetas y la secundaria por la cascada de la coagulación. La cascada de la coagulación se va inhibida por parte de estos fármacos, en los cuales tenemos inhibidores directos e indirectos. Los indirectos, como los inhibidores de la trombina, los directos, como los que actúan en el factor X activado, y también los directos que actúan en la trombina. La clasificación de los anticoagulantes es bastante sencilla. Tenemos los que se utilizan por vías parenterales o por vías orales. Las vías parenterales incluyen la vía intravenosa y la vía subcutánea. Usualmente las indicaciones profilácticas se utiliza la vía subcutánea y recordemos que entre más cerca al ombligo se aplica la inyección, es mucho más efectivo y hay mayor biodisponibilidad de fármaco. Aquí tenemos las heparinas, los heparinoides, los sintéticos, que es el fondoparinux, y los inhibidores de la trombina, que vamos a hablar específicamente de cuáles se pueden utilizar por estas vías. Los olares, como los dicumarínicos, el levetran, y los inhibidores del factor 10 activado. No era olares, era orales. Tenemos con R. Aquí es donde ocurre toda la magia. Y para algunos puede ser bastante complejo entender esto, pero lo que estamos observando es la cascada de la coagulación, en la cual decimos mecanismo de acción porque aquí va a ser donde funcionan todos los anticoagulantes, tanto parenterales como orales. La vía intrínseca es la más larga. Como podemos observar, empieza con el factor 12, el cual se va a activar por las plaquetas. El factor 12 activa el factor 11, el cual activa el factor 9. El factor 9 activado activa el factor 10. Una vez que se activa el factor 10, pasará de protrombina, trombina, y esta activa el fibrinógeno a fibrina. Y se forma el coágulo. Perfecto, esa es la vía larga. La vía extrínseca, la cual depende del calcio, vamos a notar que esta se activa y directamente actúa en la 10 se activa, del 2 al 2 activado, y de ahí pasamos ya del fibrinógeno a la fibrina, y listo, el coágulo. Entonces, una vez que hablamos de los fármacos, empecemos por los dicumarínicos. Los dicumarínicos son ese grupo de medicamentos que van a inhibir a todos los factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Recuerden que la vitamina K es un precursor importante y sin ella no puede activarse ninguna parte de la cascada de coagulación. Solo observemos aquí. Recuerden este año, porque es importante, 1972. Estos son los factores de la coagulación en los cuales actúa la vitamina K, o son dependientes de la vitamina K. El 2, como por aquí, el 7, el 9 y el 10. Aquí, bueno, no hay uno, no digamos que es el 1, sino el 10. La del 10 es este. Entonces tenemos el 7, el 9, el 10 y el 2. Otra forma de decirlo es el 2 más 7 igual a 9 más 1, 10. Entonces son todos los factores que se ven alterados por este tipo de alteraciones. Y aquí hablamos específicamente de la warfarina, que vamos a hablar de ir más adelante. Entonces borramos esto para que no nos confundamos. Y el siguiente mecanismo de acción es de las heparinas. La diferencia es una acción mixta. Dense cuenta. Va a actuar a nivel de la AT3 potenciándola, el cual es un anticoagulante natural, y va a inhibir al factor 10 activado y también va a inhibir al factor 2 activado. Es decir, que bloquea la formación de los trombos o los coágulos mediante dos mecanismos o dos formas. Los sintéticos, aquí hablamos del fondoparinux, el cual también va a actuar a nivel de la titrombina 3, la potencia, y este va a inhibir a el factor 10A. Así de sencillo. Por solo está en negro el factor 10A.
Por siguiente, el dabigatran, el cual si podemos observar bien, el dabigatran funciona de una forma bastante particular. Coge el lapicito. Solo actúa a nivel del factor 2 activado. Y vamos a ver más adelante su función específica. Y el rivaroxaban, que es un inhibidor directo del coágulo, por así decirlo, o del factor 10 activado. Y de esta forma es bastante funcional porque solo actúa aquí. Ahora vamos a hablar específicamente de cada grupo, sus cuestiones generales, cómo funcionan y cómo se utilizan, una vez que entendimos el mecanismo de acción. Los inhibidores indirectos de la trombina se llaman así por su efecto antitrombótico. Es muy importante recordar que actúan en las proteasas, las cuales son los factores de la coagulación. Las heparinas se pueden clasificar de varias formas. La heparina de bajo peso molecular y la no fraccionada como las más conocidas, y también las sintéticas como el fondoparinux, los cuales se van a unir a la titrombina 3 y de esta forma van a potenciar su efecto inhibitorio en el factor 10 activado. Tenemos que recordar también que la heparina no fraccionada y en menor grado la de bajo peso molecular también aumentan la inactivación de la trombina por la titrombina 3. La principal diferencia con el gráfico anterior es que la heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular lo que van a hacer es actuar en ambas zonas, versus que el fondoparinux únicamente refuerza el efecto pero en el factor 10 activado. Como les mencionaba, tenemos que recordar cómo se utilizan. Las no fraccionadas, que las vamos a utilizar de una forma subcutánea, que ya está en desuso, y la sódica por vía endovenosa. Y la de bajo peso molecular, que es la que ustedes más conocen, se usa por vía subcutánea. El mecanismo de acción ya lo hemos conversado, pero vamos a resumirlo de una forma bastante específica. Las de bajo peso molecular tienen una actividad en contra del factor 10 activado y de esa forma hay una menor posibilidad de sangrado. Otro punto de vista bastante frecuente es que en comparación con las no fraccionadas tienen menor recurrencia de trombocitopenias. Versus que las heparinas fraccionadas va a potenciar la actividad anticoagulante en la titrombina 3 y también van a tener ciertos efectos sobre los factores 10, 9, 11 y 12 que están activados. Importante recordar que este sí tiene un marcador de control, que es el tiempo de trombolina parcial activada, o el TTP. Algo que siempre nos preguntan es la comparación entre la heparina fraccionada y la de bajo peso molecular. Entonces aquí te traigo ciertas características a recordar. La semivida varía, ya que la de la no fraccionada 2 horas y la de bajo peso molecular 4 horas. La respuesta anticoagulante puede ser variable en la no fraccionada versus que la de bajo peso molecular es más predecible. La biodisponibilidad o la cantidad de fármaco que llega, bueno, ahí también varía. La de bajo peso molecular es hasta el 90%. Y esto es importante. La de bajo peso molecular no se puede utilizar en pacientes renales porque se elimina por vía renal, versus que la no fraccionada sí es indicada porque tiene eliminación hepática. Muy importante. La principal reacción adversa, o hablar como una potencia, por así decirlo, como anticoagulante, es que de efecto adverso la no fraccionada es más potente. Y comparando de cuál se usa más en casa o cuál se usa más en hospital, bueno, realmente aquí varía un poco, pero en teoría debería usarse más en hospital la no fraccionada y de forma ambulatoria de bajo peso molecular. Pero bueno, puede variar dependiendo de la guía. Este es un listado importante que te dejo para que recuerdes las indicaciones de las heparinas. Estos son sus usos terapéuticos, los cuales tenemos que diferenciar de los anticoagulantes orales. Usualmente un ejemplo, son de primera línea para TEP o TBP, que es trombolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Y también tenemos que determinar en pacientes con trastornos cardiovasculares, si son de primera o segunda línea, siendo las heparinas las de primera línea y los anticoagulantes orales los de segunda línea. Pero va a variar dependiendo del tipo de trastorno cardiológico y que hablemos de que primero se usan las heparinas y luego se usan los anticoagulantes orales. Pero vamos a hablar de eso. ¿En qué casos está totalmente contraindicado? Obviamente en pacientes con hemorragias, en pacientes con hipertensión arterial no controlada, porque eso va a tener una mayor facilidad de tener hemorragias, en cirugía ocular o trastornos neuropáticos, trombocitopenia inducida por heparina o HIT2, la cual es muy importante saber que tiene cuadros protrombóticos en cambio, y también insuficiencia renal.
Por otro lado, efectos secundarios, vamos a tener que tener un sangrado de forma excesiva cuando se utiliza mal, obviamente. La trombocitopenia inducida por heparina, en la cual puede afectar el 10 a 15% de los pacientes tratados. Y en casos un poco más raros, osteoporosis, necrosis cutánea, alopecia no cicatricial, hipersensibilidad o incluso hiperaldosteronismo. En caso de pacientes que tengan que ser intervenidos quirúrgicamente, ¿qué tengo que hacer con la heparina? Bueno, tenemos dos casos. Si está programada, tengo que suspenderla 6 horas antes porque es la semilla del fármaco. Y si en cambio tengo una que sea urgente, tengo que suspender la heparina y dar su antídoto, que es el sulfato de protamina, o el caso de la heparina sódica. Ahora hablando un poco de los sintéticos, específicamente del fondoparinux, tenemos que recordar que es un análogo sintético y que se une a la frecuencia de pentasacáridos, lo cual imita la interacción heparina-antitrombina. De esta forma sabemos que se administra por vía subcutánea y que puede ser utilizado en caso de HIT o, en otras palabras en español, trombocitopenia inducida con heparina. Lo malo del fondoparinux es que no tiene un antídoto específico, pero sí podemos utilizar combinaciones de factores de coagulación concentrados, como es el factor 7. Y también tenemos que recordar que este factor 7 va a activar toda la cadena plaquetaria y por ende disminuir el efecto del fondoparinux. Los inhibidores directos orales del factor 10 activado. Aquí hablamos del rivaroxaban o todos los que terminen en man. El inhibidor directo del factor 10 tampoco requiere controles y se administra de una forma fija. Tenemos que tener en cuenta que está contraindicado en pacientes con una insuficiencia renal o lesión renal grave, por la simple razón de que es la vía de eliminación del fármaco. Se utiliza para pacientes en caso de TBP o en prevención de nuevos episodios. Muy importante darse cuenta que es el fármaco elección para profilaxis. En caso de que el paciente tenga el cuadro, se utiliza heparina. Por otro lado, es una profilaxis también en caso de trastornos tromboembólicos tras cirugía de cadera o rodilla y en casos de FA no valvular con criterios de anticoagulación. Los inhibidores directos de los factor 10 activado. Tenemos al apixaban, el cual actúa, como dice su nombre, directamente en el receptor 10. No requiere controles y se administra en dosis fijas. No se usa en pacientes con trastorno hepático porque es su zona de metabolización. Y la única indicación actual es que se usa para profilaxis tromboembólica tras cirugía de cadera o rodilla. En cambio, se puede utilizar o se está probando en pacientes con FA no valvular, de acuerdo a ensayos clínicos. Los inhibidores directos de la trombina, bastante específico. Vamos a tener ciertas ventajas hablando del dabigatran, que si bien recuerdan habíamos visto en la imagen inicial. Estos fármacos permiten una dosificación fija, tiene una respuesta anticoagulante prevista o que se puede interpretar. Tenemos en cuenta que permite una anticoagulación inmediata, lo que evita agregar otros fármacos. Y también como un dato importante, fue el primer inhibidor directo de la trombina, o sea, del factor 2 activado. También no precisa de otra forma ningún otro tipo de utilización de otro fármaco. Se puede dar por vía oral y es superior a la warfarina, que vamos a hablar de por qué es tan re importante hablar de esa comparación. No se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal grave y tenemos que recordar que este fármaco se lo usa de una forma profiláctica en caso de tromboembolias después de una cirugía de cadera o rodilla y en pacientes con FA no valvular con criterios de coagulación. Es importante saber la cuestión renal en relación con la creatinina y la liberación de la filtración glomerular de 30 cc por minuto que sea mayor. Tenemos que hablar ahora de los dicumanínicos, la warfarina, la cual va a inhibir específicamente a todos los factores de coagulación que dependen de vitamina K. 1972, el 10, el 9, el 7 y el 2. Y de esta forma sabemos que también están involucradas las proteínas C y S. Los dicumarínicos, al igual que otros fármacos, van a tener sus picos de acción. En 7 días vemos recién los efectos anticoagulantes, versus que otros anticoagulantes orales como el dabigatran son 24 horas tras su administración. Tras suspenderlos, tenemos que esperar cierto tiempo de vida o cierto tiempo para que se recuperen los factores o las proteasas coagulatorias. Y es importante recordar
que al inicio del tratamiento anticoagulante se administran conjuntamente heparina y ACO, para justamente que los ACO tengan la acción al minuto o al día de administración y las heparinas después de cierto tiempo de su utilización. Muy importante saber que en caso de una intervención programada se suspenden los ACOs 3 a 4 días antes y se sustituye por heparina. Y también tenemos que tener en cuenta que si es urgente, tengo que administrar vitamina K, hablando de como ACO específicamente la warfarina, para justamente restituir los niveles normales de proteasas y que el paciente no se me desangre. Por otro lado, es importante también recordar que el control de la anticoagulación oral se realiza con el tiempo de protrombina. Dentro de sus reacciones adversas, tenemos que el sangrado obviamente por exceso de actividad, pero puede haber cuadros contrarios, es decir, con una necrosis cutánea, malformaciones fetales, como en el caso de trastornos óseos, microcefalia, ceguera o retraso mental, que se llama la embriopatía por warfarina. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por el día de hoy. Luego profundizaremos más sobre los anticoagulantes. Déjame en los comentarios si quieres que lo haga en cualquiera de sus dos grupos. Y no olvides de suscribirte, dejarme tu like y un buen comentario porque aquí siempre vamos a aprender algo nuevo. Te espero en el próximo video o en el próximo curso. Chau, chau.